Muy buenas noches a todos los presentes. En mi calidad de representante del área médica del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, quiero agradecer a los organizadores de esta charla virtual el haberme invitado para participar como moderador en conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia. En esta oportunidad vamos a contar con 4 charlas de sumo interés, las cuales van a ser eh, disertadas por profesionales de la salud que están involucrados en el manejo de la hemofilia durante varios años. Buenas noches. Un saludo a todos los presentes. Hoy es un día muy importante. Les habla el doctor Enrique Argumanis Sánchez, presidente de la Sociedad Peruana de Hematología, y como saben, soy hematólogo clínico. El día de hoy se conmemora el Día de la Hemofilia, enfermedad muy importante desde el punto de vista histórico. Cuando uno escucha la palabra hemofilia, se acuerda de los sales Nicolás y Alejandra, su hijo Sarievich, que tiene hemofilia, y a Rasputín, eh, le controlaba con una especie de mesmerismo el sangrado que tenía el, el hijo de los Ares para controlar su salud. Es una enfermedad que ha sido históricamente casi catastrófica en el concepto del manejo y pronóstico de los pacientes y actualmente ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos mucho apoyo médico, mucho apoyo farmacológico para controlar a los pacientes de enfermedades severas y evitar que se compliquen. Antes los pacientes se apuntaban con mucha frecuencia por los daños articulares crónicos que presentaban. Actualmente ya casi es excepcional ver pacientes con hemofilia amputados. Cantidad de hemofilia, la prevalencia de hemofilia aproximadamente corresponde a un enfermo por cada 10.000 habitantes. En el Perú tenemos registrados aproximadamente 1.000 casos de hemofilia. Significa que tenemos solamente un registro de 30%. Tenemos 70% de pacientes que están sin diagnóstico, están deambulando y probablemente van a complicar cuando tengan alguna intervención quirúrgica o alguna complicación médica. El motivo de esta reunión es para conmemorar el Día de la Hemofilia, esta enfermedad que es rara, entre comillas, porque es muy conocida por el vulgo, inclusive, por la gente común. Saben que hemofilia es igual a sangrado severo y que todos los desarrollos que han habido en el control de la enfermedad han permitido que la calidad de vida de estos pacientes mejore, semejando casi a la calidad de vida de una persona normal. Entonces, bienvenidos a este evento y muchas gracias por su atención. En primer lugar vamos a invitar a la doctora Gloria Chumpita Sanchiraico, quien es actualmente jefa del Servicio de Hematología Clínica del Hospital Edgardo Revalliati Martins y a la vez es jefa de la unidad de hemofilia de dicho hospital. Ella es miembro de varias sociedades internacionales de hemostasia y trombosis. La doctora Chumpitas nos va a hablar sobre las generalidades en el tema de hemofilia. Adelante, doctora. Noches, buenas noches, vamos a hablar de hemofilia presente y futuro. Si bien es cierto, hay muchos avances a la fecha, pues también tenemos que hablar que aún no estamos con tratamiento para todos. Hemofilia presente y futuro se enlaza con lo que la Federación Mundial de Hemofilia este año ha con lo que este año la Federación Mundial tiene como logo para el Día Mundial de la Hemofilia, que estamos celebrándolo el día de hoy, 17 de abril, que es acceso para todos, prevención de las hemorragias. Aquí recordando que también el año pasado nos apoyaron y nos iluminamos de rojo para hacer saber que igual queremos acceso para todos. Como ya se ha explicado, hemofilia tiene diferentes grados de severidad en la clasificación, leve, moderado, severo, y a mayor gravedad, mayor presentación de sangrado. Las hemorragias que nosotros tratamos de prevenir, porque cuando hay más de 3 o 4 sangrados en una articulación, lo que va a suceder es que se va a llenar de sangre y
y luego esa sangre no se va a terminar de salir de la articulación y va a dañar el hueso. Entonces, es por ello importante la prevención de los sangrados. Lo que nosotros llamamos principalmente sangrados en las articulaciones, lo que llamamos hemartrosis. En cuanto al tratamiento. El tratamiento para nosotros, en primer lugar, los concentrados de factor. Dentro de nuestra institución tenemos concentrados de factor 8, de factor 9, factor von Willebrand, que nos permite tratar al paciente con la dosis adecuada para procedimientos que podrían ser, por ejemplo, una cirugía o terapia domiciliaria también. El plasma fresco congelado y el crío precipitado siguen siendo a la fecha algunas terapias de reemplazo, por ejemplo, en patologías poco frecuentes, pero que las tenemos, ¿no? Deficiencia de factor 11, tenemos hipofibrinogenia, que no tenemos todavía al alcance dentro de nuestro petitorio los productos por ser patologías poco frecuentes. Dentro de los antifibrinolíticos tenemos al ácido tranexámico y también tenemos a la desmopresina, que a la fecha aún no está en nuestro país, pero es un muy buen medicamento para portadoras sangrantes, es decir, madres de personas con hemofilia que tengan sangrado abundante, para prevenir sangrados o disminuir los sangrados menstruales, que es una manifestación de los sangrados en portadoras sintomáticas. También en algunas personas con hemofilia leve, hemofilia A, que va a servir para la prevención de sangrados o tratamiento de sangrados en casos de pequeñas hemorragias, como por ejemplo sangrados nasales. El trabajo multidisciplinario fundamental. Aquí tenemos a la señora Zoila Durán. Ella ya no está trabajando en el servicio, pero lo que queremos mostrar en esta lámina es cómo se está enseñando al pequeño cómo colocarse el factor. Vemos aquí que la banda es diferente, no debe ser cortante de preferencia, y el factor debe ser de alta pureza, y además se tiene que dar giros y no agitarlo para no perder el producto. Un poco de historia. El primer tratamiento que se hizo en hemofilia, la primera transfusión fue hecha en 1840. En 1872 empieza algunos tratamientos como por ejemplo hielo, inmovilización, plomo, antimonio. A partir de los 40 comienza la terapia transfusional. A partir de los 50 se empieza a usar el plasma fresco congelado. En los 70 los concentrados de pureza intermedia y de la desmopresina. Y vemos que a partir de los 80 se mejora la calidad de los productos, sobre todo plasmáticos, porque se da la pandemia del HIV. El factor 8 recombinante a partir de los 90, a partir de los 97, del año 97, el factor 9 recombinante, y luego, bueno, que ya está en avance la terapia génica. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? En los 50, la expectativa de vida de una persona con hemofilia no era más de 30 años, más de 20 años, ¿no? Y principalmente se basaba en la transfusión de sangre, de plasma o crío precipitado. A partir de los años 80, 90, es que ante la pandemia del HIV, son contagiadas muchas personas con hepatitis, con HIV, y es allí cuando se mejoran los productos. Ahora ya tenemos, aparte de los factores 8 y 9 recombinantes, tenemos también los factores recombinantes de tercera y cuarta generación, tenemos a los factores de vida media extendida, los vigilados, y tenemos también
Algunas terapias, por ejemplo, todavía está limitado el acceso, pero se está utilizando en algunos pacientes, emicizumab, sobre todo en pacientes que desarrollan inhibidores, es decir, anticuerpos contra el factor que usan, y que esto hace que las personas no funcione el factor que se les está dando. Entonces, ello en la institución está aprobado solo para personas menores de edad, pediátricos, que no tengan venas accesibles y que además eh, estén con inhibidores y que no hayan respondido a la terapia de inmunosupresión. Es así como estamos utilizando. Entonces, viendo todo este panorama, podríamos decir que la terapia para el paciente debe ser individualizada. No es igual para todos, tampoco es el mismo producto para todos, o tampoco funciona, por ejemplo, antiinhibidores, FEIBA o factor 7, ¿no? Ninguno de los productos es masivo. La terapia debe ser individualizada. En la terapia génica se está avanzando bastante y probablemente va a ser el futuro del tratamiento, que va a ser ya la curación de la persona con hemofilia, y que va a darse en los genes cuando ya es diagnosticado antes del nacimiento. Se hacen modificaciones y luego de esas modificaciones, pues esta es la terapia génica que estamos diciendo, ¿no? La terapia que va a llegar a curar definitivamente a la persona. El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Aquí está la licenciada Rosario Ticona, que también nos acompaña en esta noche. Ella es bastante preocupada, nos manda sus resultados, nos envía sus consultas, y el trabajo debe ser dinámico y constante para poder trabajar mejor por el paciente. ¿Qué cosa creemos nosotros? Primero, como les decía, primero es tener los productos de mejor calidad, es decir, de alta pureza, tanto para hemofilia A como para hemofilia B, y también para enfermedad de von Willebrand. Necesitamos un plan de hemofilia intersectorial, es decir, un plan de hemofilia que abarque a todos los pacientes que están diagnosticados y que también falta diagnosticar. El tratamiento ideal para nosotros es lo más pronto posible. Apenas se diagnostica la persona, tenemos que darle el producto que corresponde. Empezamos con profilaxis y vamos en forma progresiva en las personas con hemofilia A y B severa, y vamos una vez por semana, 2 veces por semana en hemofilia B y 3 veces por semana en hemofilia A. Tener en cuenta que hemofilia no es contagiosa, se transmite por herencia materna y todos somos parte del equipo. Ello es fundamental, saber que cada uno de nosotros va a sumar para, por ejemplo, el profesor. No podemos hacer bullying con el niño que no puede jugar fútbol. ¿Qué vamos a hacer? Que haga una actividad paralela de manera que el paciente no se sienta excluido. Muchas gracias. Aquí está mi correo, y para servirles, bueno, estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Chumbitas. A continuación voy a presentar a la doctora Adriana Bustinza Álvarez. La doctora Adriana Bustinza es miembro del equipo de hemofilia pediátrica del Hospital Nacional de Carlos Rebagliati Martins, y es miembro del Servicio de Hematología Clínica de dicho hospital. La doctora Adriana Bustinza nos va a hablar sobre el presente y el futuro de la hemofilia. Adelante, doctora Adriana. Buenas noches, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación en este Día Mundial de la Hemofilia para permitirme compartir algunos aspectos importantes en esta entidad.
Em, ¿Qué es la hemofilia? Es una condición hemorrágica en la que el sistema de la coagulación no funciona adecuadamente porque faltan ciertos factores de la coagulación. Cuando falta el factor 8 se llama hemofilia A y cuando falta el factor 9 se llama hemofilia B. La hemofilia A es más frecuente que la hemofilia B, representa más o menos entre el 80-85% de los pacientes hemofílicos. Y la hemofilia B entre 15 y 20%. Sin embargo, ambas se consideran enfermedades huérfanas o raras. Este es un esquema de la Federación Mundial de la Hemofilia donde se intenta representar el sistema de la coagulación, que es bastante más complejo, pero cuando están presentes todas las proteínas y factores de la coagulación que se necesitan para hacer un tapón adecuado, podemos defendernos de una injuria, ¿no? Y lograr lograr detener el sangrado. En cambio, cuando falta un factor de la coagulación, en este caso puede ser factor 8 o factor 9, esta cascada, este proceso no funciona adecuadamente y tenemos como consecuencia una persistencia del sangrado. ¿Por qué se produce? Es una condición hereditaria ligada al cromosoma X. Se encuentra en todas las razas y por lo general, afecta afecta a los varones del lado materno y las mujeres son las portadoras. Las mujeres tienen cromosoma XX y los hombres XY. Entonces, si tenemos una mujer portadora con uno de los cromosomas X, con el gen de la hemofilia, la descendencia de esta pareja puede resultar en un varón con hemofilia, un varón sin hemofilia, una mujer portadora o una mujer sin ningún gen de la hemofilia, ¿no? Algunas mujeres pueden también sangrar siendo portadoras porque tienen niveles de factor bastante más bajos y se consideran como portadoras sintomáticas. Sin embargo, hay que recordar que a pesar de que esto es hereditario y se hereda del lado materno y no siempre tiene que estar buscando los familiares posibles que puedan también estar afectados, uno tiene que estar pesquisando, hay hasta un 30% de casos donde son de novo. Es decir, no hay antecedente familiar y las mutaciones pueden presentarse en la mamá o en el niño. ¿Cuándo sospechar la hemofilia? Las manifestaciones de la hemofilia obviamente son hemorrágicas, son sangrados, y esto va a depender de la severidad de la hemofilia. Tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B, las clasificamos en hemofilia severa cuando el factor está en menos del 1%, moderada del 1 al 5% y leve del 5 al 40%. Los episodios hemorrágicos en las hemofilias graves van a ser generalmente espontáneos, es decir, sin necesidad de traumatismos. En las hemofilias moderadas sí tenemos hematomas o sangrados postraumáticos. Y en las hemofilias leves generalmente no hay hemorragias espontáneas, pero pueden producirse hemorragias persistentes o graves después de traumatismos o cirugías como procedimientos dentales también. En los más pequeñitos, uno puede sospechar ante el sangrado post-venopunciones, es decir, post-toma de muestras, post-punción del talón en el neonato al momento de hacer el tamizaje, post-vacunaciones intramusculares, por ejemplo, hacen hematomas importantes. Esa puede ser una sospecha. Cuando el bebé comienza a gatear, los padres pueden notar moretones, el bebé puede estar a veces irritable ante una hemartrosis y solamente podemos ver nosotros la limitación del movimiento, un bebé irritable que está llorando, que no puede moverse, epistaxis o sangrados por la nariz, hemorragias excesivas al morderse la lengua, los labios, hemorragias excesivas con el recambio dental o ante la extracción de un diente o post algún procedimiento quirúrgico. Los sangrados más frecuentes en la hemofilia son los musculares y los articulares. Las articulaciones más comprometidas son las articulaciones tipo bisagra, primero rodillas, tobillos, codos y menos frecuentemente en las esféricas como hombros y caderas. Ante sangrados persistentes en las articulaciones, estas articulaciones se van a desgastar y nos van a producir a la larga compromiso importante, artropatía hemofílica y gran discapacidad. La hemofilia, como habrán visto, entonces, es un desorden complejo y las claves para mejorar la salud y la calidad de vida en hemofilia son prevenir las hemorragias con la profilaxis como un pilar del tratamiento para prevenir las hemorragias, principalmente las hemorragias graves en sitios amenazantes de la vida, como puede ser el sistema nervioso central, manejo a largo plazo del daño articular y muscular que pueda producirse por la misma enfermedad, y también manejo de las complicaciones del tratamiento.
Las infecciones cada vez menos frecuentes porque ya son cada vez más seguros los concentrados de factor. Y también actualmente la complicación más temida es el desarrollo de inhibidores. Los inhibidores son anticuerpos que el sistema inmune le puede producir ante una proteína extraña para este cuerpo, para este organismo, ¿no? Ante el factor 8 o ante el factor 9. Estas metas son mejor obtenidas cuando se maneja al paciente por un equipo multidisciplinario en centros especializados de tratamiento en hemofilia, donde se les pueda brindar atención integral. Es la mejor manera de satisfacer las diversas necesidades de las personas con hemofilia y sus familias. Consiste en la administración coordinada de cuidados integrales por parte de un equipo de profesionales de la salud multidisciplinario con experiencia en el tema. Se siguen protocolos o guías tanto locales, nacionales e internacionales para el tratamiento. El equipo multidisciplinario está constituido de varios profesionales, ¿no? A la cabeza el coordinador es el hematólogo, la enfermera, tanto para el seguimiento de los pacientes, para la administración del tratamiento farmacológico, tecnólogo médico de laboratorio, muy importante para hacer el diagnóstico específico y el seguimiento de los pacientes, tipificar, cuantificar y hacer la pesquisa de inhibidores, un dato muy importante en el manejo de los pacientes, un especialista en musculoesquelético como el médico rehabilitador, el médico traumatólogo, el odontólogo, psicólogo, trabajador social, importantes también en este equipo. Este equipo puede ser ampliado. Además del equipo básico, que ya lo hemos visto, un centro especializado en hemofilia puede tener un especialista anestesiólogo en dolor, por ejemplo, el químico farmacéutico para la dispensación adecuada de los factores, genetista, hepatólogo, infectólogo, ginecólogo para nuestras portadoras sintomáticas, también muy importante. Las responsabilidades del equipo multidisciplinario son brindar justamente la atención integral en hemofilia, es decir, los cuidados especializados de cada uno de los miembros del equipo multidisciplinario para lograr los mejores objetivos en el tratamiento, hacer la educación respectiva a los pacientes y a las familias sobre el cuidado de los pacientes, sobre el manejo farmacológico y el manejo no farmacológico de los pacientes, también capacitar sobre terapia domiciliaria, muy importante cuando hablemos de manejo de hemorragias, porque la idea es tratarlos lo más precozmente posible. Deben recopilar sistemáticamente la información para una mejor asignación de recursos y obviamente realizar investigación, ya que esta es una entidad donde hay muchas promesas terapéuticas. En cuanto a cuidados generales de la hemofilia, la Federación Mundial de la Hemofilia propugna, fomenta la actividad física, ya que esto nos va a fortalecer la salud ósea. El sedentarismo aumenta el riesgo de osteopenia y de artropatía hemofílica, por lo tanto es muy importante la práctica regular de ejercicio, 2 a 5 veces por semana, por lo menos unos 30 hasta 120 minutos, con programas organizados, con protección. Recomendamos mantener una actividad física adecuada, la natación a la cabeza como el deporte más completo que podemos recomendar. Intentamos evitar deportes de contacto donde puedan golpear a los pacientes. El tener una salud física, una salud ósea, muscular adecuada, ¿no? También influye en la autoestima de los pacientes. Por ejemplo, es una imagen, ¿no?, del taller de rehabilitación que hicimos con el proyecto Hemofilia Perú en el 12 de mayo, tanto para pacientes del MINSA como de salud, donde vemos que pacientes tanto sin patología articular evidente como los pacientes más comprometidos necesitan hacer actividad física y mantenerse en un adecuado programa de fisioterapia. Otro aspecto importante en los cuidados generales de la hemofilia es mantener una salud oral adecuada, un control odontológico adecuado, de tal manera que evitemos llegar a procedimientos quirúrgicos que nos pongan en riesgo de mayores sangrados. Por lo tanto, se debe mantener una adecuada salud oral, con profilaxis adecuada, evitar el consumo de azúcar, los procedimientos odontológicos deben ser coordinados, el odontólogo a cargo obviamente tiene que ser un odontólogo con experiencia en pacientes con hemofilia, evitar el sobrepeso, ya que le disminuimos la carga a las articulaciones. Cuando tenemos sobrepeso, tenemos predisposición a mayor sangrado y por lo tanto mayor artropatía. En cuanto al tratamiento ya farmacológico, hablamos de profilaxis,
que consiste en prevenir las hemorragias graves y el daño articular, y ya el manejo de sangrados. Las hemorragias deben tratarse lo más pronto posible, dentro de las 2 horas de producir el sangrado, si es posible. Para eso es fundamental el tratamiento domiciliario. Cuando un paciente sufre una caída, un accidente, un golpe severo que implique golpe en la cabeza, ¿no? Se les tiene que orientar que tienen que ir a la emergencia lo más pronto posible, ¿no? Y ante la duda, aplicar el tratamiento. Definitivamente debe haber alguien que sepa poner el factor en la casa, en la familia, y si no, acudir lo más pronto con el factor a la emergencia para que se le puedan aplicar. Y, por ejemplo, si se sospecha un sangrado del sistema nervioso central, uno da el tratamiento y después confirma el diagnóstico. La profilaxis. La profilaxis consiste en la administración periódica de productos terapéuticos cuyo objetivo es mantener la hemostasia a fin de evitar hemorragias, particularmente hemorragias articulares, que darían lugar a artropatia y discapacidad. La profilaxis se puede hacer con concentrados de factor plasmático, concentrados de factor recombinante, donde también tenemos concentrados de vida media estándar, de vida media prolongada. Y para el caso de la hemofilia A, solo de la hemofilia A, se cuenta actualmente también con un producto mimético del factor 8, que es un anticuerpo monoclonal, imita las funciones hemostáticas del factor 8 y tiene indicaciones específicas, que se llama emicizumab. La profilaxis, independientemente del producto que se use, puede ser, y lo ideal es que sea profilaxis primaria, es decir, la profilaxis que se inicia antes de los 3 años, antes de la artropatía hemofílica evidente y antes de la segunda hemartrosis. De todas maneras, si no se inició antes de estas indicaciones, podemos hacer una profilaxis secundaria, siempre muy importante en los niños, y también una profilaxis terciaria, que es la que se inicia en la etapa adulta. La profilaxis, según las guías de la Federación de la Hemofilia 2020, la última edición, debería permitir a las personas con hemofilia llevar vidas saludables, activas, incluyendo la participación en la mayoría de las actividades físicas y sociales, en el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad, de manera similar a la población no hemofílica. La Federación, como ven aquí, recomienda enfáticamente que los pacientes con hemofilia severa o los pacientes con hemofilia moderada, pero que tengan sangrados persistentes, reciban profilaxis suficiente para prevenir las hemorragias, y esta profilaxis debe individualizarse. ¿A qué se refiere esto? Que los pacientes deben recibir la profilaxis de acuerdo a su peso, a su tipo de sangrado, a la actividad que realizan, ¿no? Sobre todo los más pequeñitos, empezamos con dosis pequeñas, una vez a la semana, por ejemplo, y luego vamos incrementando la profilaxis en dosis o en frecuencia, de acuerdo al tipo de sangrado que tengan los pacientes. El manejo de sangrados también va a depender del sitio, de la severidad del sangrado y de las condiciones del paciente. En general, a pesar de que lleven una adecuada profilaxis, los pacientes van a estar en riesgo de sangrado y pueden en algún momento golpearse o necesitar, por ejemplo, una cirugía, y van a necesitar concentrado de factor. Entonces, cuando hay sangrados leves, por ejemplo, una epistaxis, uno necesita llevar el factor aproximadamente hasta un 30%. A veces una epistaxis solamente podemos controlarla con antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que se puede usar de manera sistémica o de manera tópica. Un sangrado moderado, como una hemartrosis, por ejemplo, amerita llevar el nivel del factor aproximadamente a un 50%. Y un sangrado severo, como es un sangrado en el sistema nervioso central, además de acudir a la emergencia, hospitalizarse, etcétera, el nivel del factor debe llevarse hasta un 80 o 100%. Hay algunas medidas de apoyo al tratamiento, principalmente para hemorragias articulares, ¿no? Que son las más frecuentes: reposo, protección de la articulación, compresas de hielo no directo en la articulación afectada para disminuir el sangrado, elevación de la articulación. Además de eso, iniciar la actividad, la fisioterapia lo más pronto posible, lo más pronto que nos permita el dolor o el sangrado,
para recuperar la funcionalidad de ese músculo, de esa articulación. Así como hay responsabilidades del equipo de salud, también hay responsabilidades del paciente o de la persona viviendo con hemofilia. Y son acudir, obviamente, al centro de atención de hemofilia, formar parte de la asociación local de hemofilia, saber su diagnóstico, clasificación, severidad, saber qué producto usa, llevar un registro de los sangrados, incluyendo si hay reacciones adversas, conocer sobre la enfermedad, involucrar a la familia, cumplir las recomendaciones del equipo multidisciplinario y, por supuesto, llevar hábitos de vida saludables. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Este es el lema de la Federación Mundial de la Hemofilia para este año: acceso para todos en la prevención de las hemorragias. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Como tercer tema, invitamos a la licenciada Rosario Ticona Sanginés. La licenciada Rosario Ticona es miembro del Departamento de Patología Clínica del Hospital Nacional Edgardo Berliat y está a cargo del área de hemostasia de dicha institución. La licenciada también pertenece a varios grupos internacionales de hemostasia y trombosis y nos va a disertar sobre las pruebas de laboratorio en el campo de la hemofilia. Buenas noches, agradecer a todos los que el día de hoy nos pueden acompañar en un día que ya hemos visto, es una fecha muy importante, el Día Mundial de la Hemofilia. En cuanto a lo que tengo que hablar esta noche es sobre el diagnóstico de laboratorio en hemofilia. Mis conflictos de interés. El diagnóstico de laboratorio en hemofilias podemos trabajarlo de tres aspectos. Cuando el paciente responde a una historia familiar de sangrado, cuando es un paciente hemofílico en tratamiento o cuando es un paciente con signos clínicos pero sin historia familiar. Entonces tenemos diferentes situaciones en las cuales el laboratorio va a ser una pieza fundamental para poder evaluar a los pacientes, ya sea con historia familiar de sangrado, que es un paciente hemofílico en tratamiento, o si presenta signos clínicos pero sin historia familiar. La clasificación de la hemofilia es muy importante porque de esta clasificación que se hace a través del laboratorio va a etiquetar a los pacientes para su posterior tratamiento. Por ejemplo, en el hemofílico severo va a tener un tratamiento muy diferente a la hemofilia moderada o la hemofilia leve. Entonces, la realización de estas pruebas, el dosaje de factor 8, es muy importante para el paciente hemofílico y que sea bien etiquetado para que tenga el tratamiento adecuado para toda la vida. Se habla mucho del término portadoras. Antes se pensaba que las mujeres solamente actuaban de portadoras y que no desarrollaban la enfermedad. Bueno, actualmente eso ha cambiado, ¿eh? Vemos que la mayoría de las portadoras tienen niveles normales o cercanos a los normales de factor 8, por lo que no tienen síntomas. Estas son las portadoras clásicas, ¿eh? Pero algunas portadoras con una inactivación desbalanceada del cromosoma X van a tener niveles inferiores de factor 8 y por lo tanto van a presentar distintos tipos de síntomas, como si fuera una hemofilia o estuviera desarrollando una hemofilia. En el caso del laboratorio, para nosotros es importante la calidad de la muestra. Entonces tenemos acá en este cuadro las recomendaciones preanalíticas que se deben de tener para todos los pacientes que van a ser sometidos a su prueba de factor 8 o al dosaje de inhibidor de factor 8, si en caso hubieran desarrollado. El ayuno, no tomar ciertos fármacos o saber qué interferencias podemos tener, saber que el ejercicio, el estrés o la inflamación van a elevar los niveles del factor 8. La extracción, que debe ser una punción limpia, no debe haber éstasis venosa, que va a activar los factores de coagulación y puede elevar erróneamente el nivel del factor 8. Muy importante el hematocrito del paciente. Muchas veces pueden tener tiempos prolongados de APTT, pero porque el paciente tiene un hematocrito por encima de 55% y va a ser
que tengamos APTTs prolongados, pero no porque el paciente tenga alguna coagulopatía, sino porque tiene un hematocrito alto, es decir, va a haber menor plasma para la cantidad de anticoagulante que usamos al momento de la extracción en los tubos con citral. La centrifugación adecuada, trabajamos con plasma pobre en plaquetas, y la conservación. Importante conocer cuánto nos va a durar congelado y a qué temperatura las muestras para poder, digamos, procesar, ya sea el factor 8 u otros factores. Hablábamos que dentro del perfil de coagulación, la prueba que es importante para el paciente hemofílico y para su diagnóstico es el APTT o TTPA, que es el tiempo de tromboelastina parcial activa. ¿Cómo vamos a encontrar esta prueba? La vamos a encontrar prolongada. Tenemos que descartar si hay algún problema en la calidad de la muestra, descartar la presencia de anticoagulantes cuando ha sido una muestra obtenida estando hospitalizado y haya contaminación con heparina, que pueda ser el motivo de la prolongación de esta prueba. Y lo otro es correlacionarlo con la clínica del paciente. Al momento que nos hace el pedido, el hematólogo o cualquier otro especialista nos indicará la clínica que tiene el paciente, la sospecha que está haciendo que envíe la muestra del paciente al laboratorio. Vamos a hacer la famosa prueba de mezcla para ver si hay corrección, y esta corrección nos indicará que hay un déficit del factor. Y si no hay corrección, nos indica que hay presencia de inhibidor. En algunos casos puede desarrollarse el inhibidor para factor 8. Como les decía, no solo la corrección va a ser para la evaluación del factor 8, lo que nos va a indicar esta corrección, sino para otros factores. Por ejemplo, el factor 9 es para la hemofilia B. El factor 11, algunos lo llaman hemofilia C, y así con otros factores. Y en el caso de no corrección por inhibidor, como les decía, acá está el inhibidor específico de factor, que es el inhibidor para factor 8. Hay otro inhibidor que es el anticoagulante lúpico, que también lo podemos encontrar. ¿Qué métodos utilizamos para hacer el dosaje de factor 8? Tenemos el coagulométrico en una etapa que es el más difundido. Vamos a trabajar con nuestros reactivos, vamos a hacer las diluciones del plasma y vamos a agregar toda una secuencia de reactivos en nuestro equipo automatizado para finalmente tener la formación del coágulo de fibrina, que nos va a indicar, si es muy prolongado, que el nivel del factor 8 está disminuido. Y si el valor en segundos no está prolongado, va a ser que el paciente tiene un nivel de factor normal. Claro está que esto lo podemos o lo tenemos que correlacionar primeramente con el control de calidad interno. Ustedes ven acá, este es el programa de control de calidad externo al cual el hospital Rebagliati está, digamos, inscrito, que es para el IECAS de la Federación Mundial de Hemofilia. Acá les traigo dos ejemplos del factor 8 y del factor 9 y cómo es el comportamiento de los resultados que tenemos al momento que ellos nos envían. Es muy importante tener un programa de control de calidad externo que nos garantiza la calidad de nuestros resultados. No solo decirlo, sino tener pruebas de que los resultados son adecuados, están llegando en el momento que deben de llegar al médico para el tratamiento. Esas son condiciones que el laboratorio debe tener al momento de atender a sus pacientes. Tenemos otro método que es para la determinación del factor 8 y es el método cromogénico. Yo les pongo acá en pantalla para que vean que el de coagulación no es el único. Tenemos el método cromogénico y lo vamos a usar en ciertas situaciones que en la actualidad lo tenemos por el desarrollo de diversos digamos, tratamientos para la hemofilia, que hacen que el laboratorio tenga que estar al día para poder brindar o realizar el dosaje del factor 8 sin interferencia de estos nuevos tratamientos. La guía de la Federación Mundial de Hemofilia, en su tercera edición, da los indicativos en el capítulo 3 sobre el diagnóstico y monitoreo de laboratorio. Lo considera una pieza importante dentro de lo que es el manejo multidisciplinario del paciente hemofílico para poder trabajar con el paciente bien identificado y bien monitorizado, ¿no?
diferentes trastornos de la coagulación podrían presentar síntomas muy similares. Por ende, un diagnóstico correcto es indispensable para garantizar que el paciente reciba el tratamiento adecuado, cosa que les he ido manifestando. Un buen laboratorio requiere profesionales, en este caso el tecnólogo médico, que tengan conocimiento y experiencia de las pruebas, capacidad de selección adecuada de los equipos y la experiencia en el manejo del control de calidad, desde el control de calidad interno hasta el control de calidad externo. El diagnóstico de hemofilia se basa en 3 principios y esto está en el Manual de Laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia, dado en el 2020. Tener claro las características clínicas de la hemofilia y la congruencia del diagnóstico clínico, o sea, los resultados que yo tenga de laboratorio con los datos que vamos a tener con respecto a la clínica del paciente. Partir siempre de las pruebas básicas de detección, como el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el dosaje fibrinógeno y el tiempo de trombina. Estas pruebas están dentro de lo que son las pruebas de un perfil de coagulación básico que se realiza a cualquier paciente que vaya a ser sometido a alguna cirugía. Y en el caso del paciente hemofílico, importante tener esto de primer instancia, todos estos datos para tener bien clasificado al paciente hemofílico. La confirmación del diagnóstico mediante ensayos de factor y otras investigaciones específicas adecuadas. ¿Qué recomendación tenemos en esta guía? Dice que para la investigación de laboratorio de pacientes que se valora debido a la sospecha clínica de la hemofilia A, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda tanto el ensayo de coagulación en una etapa como el cromogénico en un chequeo de... Esto es el ideal. Pero sabemos que muchos países actualmente contamos con el método de coagulación en una etapa, capaz el cromogénico por ahí empezando a hacerlo, cosa que no en países europeos lo trabajan en el día a día. La observación que nos hacen ellos es que ambos ensayos deberían realizarse aun cuando el resultado de uno de ellos muestra actividad del factor 8 dentro del rango normal. El rango normal, en el caso del dosaje factor 8, es de 50 a 150 porcentaje de actividad o IU por DL. Frente a la sospecha clínica de la hemofilia, se debería descartar esta condición utilizando estos 2 métodos, el de coagulación y el cromogénico. Actualmente, como les decía, hay productos disponibles para el tratamiento de hemofilia. La terapia sustitutiva, derivados plasmáticos, recombinantes, modificados de origen porcino, terapia no sustitutiva, los que mimetizan al factor 8, los que intentan balancear la hemostasia y, último, muy reciente, la terapia genética. ¿Qué tenemos con estos productos en general? Que hay menos tasa de sangrado anual, hay mejores rutas de administración para el paciente, pero presenta mayores desafíos para el laboratorio. Por ejemplo, les tengo acá cómo es que se puede realizar la monitorización de estos 9 productos para la hemofilia, ya sea en el paciente que recibe factor 8 o factor 9. Y lo que ustedes tienen acá en rojo son 3 ejemplos de reactivos que utilizamos para realizar la prueba de APTT, que justo les he dicho es la prueba fundamental que se va a ver prolongado en el paciente hemofílico, dependiendo si es una hemofilia severa, una hemofilia moderada o una hemofilia leve. Y vamos a ver que no con todos los productos que se usan para el tratamiento van a tener una buena correlación. Con reactivos de sílica hay algunos reactivos, por ejemplo, Sintacil, va a decir correcto para este primer producto, correcto para el siguiente producto, pero van a comenzar a dar una sobreestimación o va a estar por debajo del nivel real para los diferentes productos. Y así sucede con los diferentes productos que ustedes ven acá. Entonces es importante la elección y conocer el laboratorio, qué tratamiento, qué producto se está usando en el tratamiento actual del paciente en nuestros hospitales. Tienen acá unos ejemplos de estos productos comerciales y van a ver acá las indicaciones de con qué pruebas podemos realizar
la monitorización de esto. En el caso de la hemofilia, el desarrollar los anticuerpos contra el factor 8 viene a ser el principal problema en los pacientes hemofílicos. Vamos a tener que el laboratorio tiene un protocolo para poder realizar el dosaje de estos inhibidores, la cuantificación de estos inhibidores de factor 8, anticuerpos dirigidos contra el factor 8. Vamos a tener igual el APTT prolongado y luego vamos finalmente a hacer la titulación y tener el nivel del anticuerpo. La cuantificación de inhibidores, estos inhibidores presentes en el plasma del paciente inactivan el factor de un plasma normal. Lo ven ustedes acá, puede estar recibiendo el tratamiento, pero el paciente no va a elevar el nivel del factor 8 porque hay un anticuerpo que está atacando al factor 8 que se le está infundiendo. Estos inhibidores son del tipo neutralizantes, además de ser tiempo y temperatura y pH dependiente. Esto es una característica que lo va a manejar el laboratorio especializado en el tratamiento, en el monitoreo del paciente hemofílico. Una de las pruebas que se usan y es la más común es la prueba de Bethesda clásica. Esta la utilizamos para poder hacer la cuantificación del inhibidor. Ustedes ven que el producto final va a ser calcular la actividad del factor 8. El valor normal va a ser menor de 0,6 unidad de Bethesda por ml. Esto normalmente debe ser realizado de 2 a 3 veces al año en el paciente severo, sobre todo, para poder monitorizarlo y saber si en algún momento del tratamiento el paciente puede llegar a desarrollar este inhibidor. Otro tipo de poder hacer el dosaje o la cuantificación de este inhibidor es el Nijmegen-Bethesda. Entonces hemos visto que hay dos métodos, el Bethesda clásico y el Nijmegen-Bethesda. A diferencia del otro, lo que va a resultar con respecto a los laboratorios latinos, digamos, es que es mucho más costoso con relación al otro método. Es por eso que más utilizan el Bethesda clásico. Lógico es pensar que en Europa sí usan este método con mayor frecuencia. La manera de poder realizar el cálculo para que finalmente podamos tener en el primer ejemplo una muestra sin inhibidor. 0 unidad de Bethesda, que implica colocar menor de 0,6 unidad de Bethesda. Y en el caso del paciente con inhibidor, en este caso, tiene 2 unidades de Bethesda. Podemos tener inhibidores de baja potencia o inhibidores de alta potencia. Son de baja potencia cuando están por debajo de 5 y son de alta potencia cuando están por encima de 5 unidades de Bethesda por ml. Entonces, resumiendo, vamos a tener que en el paciente hemofílico vamos a encontrar el APTT prolongado, vamos a realizar la prueba de mezcla, vamos a tener dos situaciones, que corrija o que no corrija. Si no corrige, presencia de inhibidor. Este inhibidor puede ser específico y estamos hablando ahí de un inhibidor o un anticuerpo dirigido contra, puede ser el más común, el factor 8, factor 9 también puede haber, pero es menos frecuente, o puede ser un inhibidor de interferencia como lo es el anticoagulante. Ambos pueden convivir juntos en alguna situación y ya le queda al laboratorio especializado en este tipo de manejo el poder realizar las dos pruebas y ver si las dos son concomitantes en el momento que se realice la determinación del paciente. En el caso de corrección, tenemos que tener presente también que un APTT normal con sospecha clínica no debemos descartar que el paciente pueda sufrir algún tipo de hemofilia A, estoy hablando de las que son deficientes de factor 8, porque puede estar el APTT normal o en el borderline, y ser una hemofilia leve. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. La clínica, lo que sospecha el hematólogo es lo que al final tiene que correlacionarlo con el resultado del paciente. Entonces, no solo
detenerse en un estudio de una PTT normal, sino continuar porque ya hay una sospecha clínica y se tiene que terminar haciendo el dosaje del factor 8. Cuando hay corrección, haremos la determinación del factor 8, del factor 9 o del factor 11. Y tendremos acá en el resultado si es una hemofilia A, una hemofilia B o un déficit de factor 11. Para recordar, ¿qué llevamos a casa? Que el manejo integral del paciente con hemofilia requiere del ensamblaje completo del equipo multidisciplinario, donde el laboratorio es una pieza clave. Frente a la sospecha clínica de la hemofilia, descartar esta condición utilizando los dos métodos de diagnóstico que les he dicho, el cromogénico y el de coagulación en una etapa. El análisis de paralelismo permite excluir la presencia de inhibidores de interferencia e inhibidores específicos de alto tipo. El laboratorio debe seleccionar las mejores metodologías y paneles de pruebas disponibles para no tener interferencia con los nuevos productos que se usan como tratamiento. La terapia actual para hemofilia posee múltiples desafíos en el laboratorio de hemostasia y el manejo clínico, lo cual resalta la importancia de alertar al laboratorio acerca del agente hemostático disponible que está siendo usado en el momento. La detección confiable y la cuantificación de los inhibidores de la coagulación, en este caso el inhibidor para factor 8 o para factor 9, como consecuencia de la terapia, son un reto que debe ser superado por el laboratorio. Se debe establecer canales adecuados de comunicación con el médico tratante. Ingresos por emergencia, en las cuales los médicos nos están informando de un ingreso de un paciente pediátrico nuevo con alta sospecha de hemofilia A, debe ser inmediatamente comunicado al tecnólogo médico de laboratorio y para poder darle digamos, la urgencia a esa muestra y poder darle el resultado, etiquetar al paciente con una buena clasificación para el posterior tratamiento, como les he manifestado. Bueno, muchas gracias. Espero que les sea de utilidad la información y bueno, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Y por último, para cerrar esta charla virtual, vamos a invitar al señor Guillermo Pareja. El señor Guillermo Pareja nos va a hablar sobre el rol de la Asociación Peruana de Hemofilia. Él se encuentra actualmente en calidad de presidente de dicha organización. Buenas noches con todos. Para mí siempre es importante poder estar en una fecha como esta para conversar el tema que tanto nos une en estas circunstancias. La hemofilia hoy día es una fecha siempre importante en la que la familia de la hemofilia intenta acercarse, intenta primero recordar a las personas que ya no están y que en su momento nos dieron las enseñanzas suficientes para poder superar los problemas que nos plantea el vivir con hemofilia. Me da mucha tranquilidad que este tipo de eventos tengan la participación de las personas que de manera importante contribuyen en nuestro bienestar, que son los médicos, y además el soporte de siempre nuestros amigos de los laboratorios, en este caso también no es la excepción, y por eso estamos agradecidos por estas personas. Yo quiero ahora conversar un poco o exponerles un poco la idea de lo que considero debería ser nuestra organización, la Asociación Peruana de la Hemofilia, que es la principal entidad que agrupa a las personas con hemofilia, a las personas con otras coagulopatías y a sus familias, ¿no? Hemos estado nosotros durante estos 4 años intentando trabajar, dándole sentido a la palabra solidaridad, a la palabra unión, a la palabra derechos,
y hemos intentado generar un espacio dentro de la dimensión del Estado, dentro de los servicios de salud. Creo que hemos avanzado en determinado momento en esto, hemos empezado a tener una voz que se ha escuchado, que ha logrado cambiar ciertas cosas que tenían un desarrollo que nos terminaba afectando en el tratamiento. No hemos avanzado hasta lograr que el pensamiento de todas las personas que deciden esté orientado a generarnos una mejor tecnología sanitaria que nos permita un mejor tratamiento, pero creo que estamos encaminados. La organización tiene que trabajar más en esto, además del entendimiento de lo que es la hemofilia, de lo que es vivir con la hemofilia. Sería muy importante que nos involucremos aún más intensamente en difundir lo que es la hemofilia de parte de nosotros, porque siempre tenemos que recordar que deberíamos ser 3.200 pacientes los que tengamos solamente en hemofilia en las atenciones de los servicios de salud, pero en este momento tenemos solamente el 30% y un poquito más. Y esto termina afectando todo lo que tiene que ver con la atención a la hemofilia también, porque tenemos personas que están lamentablemente abandonadas y a las que hay que atraer a partir de que los médicos que llegan a tenerlos en sus manos en algún momento sepan cuál es el problema de salud que se tiene. Este tipo de eventos sirve para eso, pero nosotros tenemos que participar con mayor intensidad. Los médicos, por su parte, están trabajando para poder difundir entre sus colegas o entre los profesionales de la salud el problema de la hemofilia, para que no suceda lo que últimamente, y más en los momentos de pandemia, hemos vivido. Muchas personas que en el interín de sangrados complicados se han enterado de que tienen la hemofilia y de que hay todo un tratamiento que debían desde pequeños y empezaron a entender el por qué es que tienen ciertas dificultades al caminar, o los sangrados que se les hacen frecuentes, y que eran tratados de una manera empírica en determinados lugares, empírica en cuanto al tratamiento de la salud, inclusive con todas las limitaciones que no nos permiten realmente vivir como quisiéramos vivir, ¿no? Entonces, es nuestro compromiso, debe ser nuestro compromiso, y ahí justamente el mensaje de la Federación Mundial de la Hemofilia para este año implica el tratar de que llegue la atención a todos, pero una atención de calidad. En ese sentido, si bien tenemos 1.000 y pico personas que están recibiendo atención, creemos que esta podría ser mucho mejor, desde el equipamiento del recurso humano que nos trate, formando equipos multidisciplinarios en cada sede donde se atiende la hemofilia, la información a los profesionales de atención en primera línea, que podría asegurar de que la cadena de atención a la hemofilia sea realmente efectiva, el tipo de tecnología sanitaria que necesitamos para cada caso, que viene siendo diferente, porque en realidad la hemofilia no tiene un estándar de comportamiento. Cada ser humano lo sabemos nosotros como familia de una persona con hemofilia, lo saben los hemofílicos, lo saben los médicos. Cada persona tiene un comportamiento diferente con el tratamiento que se le hace, y por eso quisiéramos lograr más apertura dentro de las personas que deciden en las instituciones de salud, a fin de poder mostrarles cómo realmente estamos viviendo. Porque acá tenemos además otra situación tan complicada como, por ejemplo, la que viven en el hospital de policía, en donde hace 2 años no compran el producto, hace 2 años
nuestros pacientes, nuestros hermanos en ese hospital viven lamentablemente muchas dificultades atendidos como se atendía hace 30 años, ¿no? Con crío precipitado, con plasma, inclusive con sangre entera. Eso realmente en el mundo de hoy, en que ya tenemos el factor e inclusive productos de mayor relevancia para la vida del hemofílico, estamos todavía acá con un grupo de pacientes atendidos de esa manera. Entonces eso es responsabilidad de todos nosotros que esto esté sucediendo a partir de la organización, de que no podamos unirnos, no podamos aglutinar y cada convocatoria no podamos lograr que venga por lo menos un 15% de esos pacientes que sí están siendo atendidos para luchar por todos en conjunto, ¿no? Entonces yo ahí llamo a la reflexión. Tenemos que cambiar eso hacia el futuro, tenemos que hacer que las cosas pasen de manera diferente. Hay un grupo de personas dentro de la hemofilia que yo sé que ahora que se vienen las elecciones van a postular con planes en los que nosotros, los que estamos saliendo, también quisiéramos ayudar con la experiencia, no dejarlos solos, transmitir lo que hemos vivido, que seguramente va a ser útil para que se hagan mejor las cosas, asumir las responsabilidades que ellos nos puedan dar, de manera que podamos ayudar realmente y generar esa unión que tanto estamos extrañando. La Asociación de la Hemofilia ha crecido hasta donde ha logrado ser, gracias a esas personas que ya no están, muchos, a esas personas que están pero que en este momento se mantienen alejadas por una serie de razones personales o porque simplemente sienten que su lucha no recibe el respeto y la consideración que debiera tener. Y en ese sentido, yo les pido que cambiemos la manera de pensar, cambiemos la manera de hacer las cosas y orientémosla hacia agradecer lo mínimo que se haga para luchar por los derechos del hemofílico y de las personas con otras coagulopatías, porque también tenemos que mirar que hay personas de von Willebrand que están realmente abandonadas, que no tienen un tratamiento acorde con la demanda que necesitan. Tenemos las personas con factor 7, no solo el 8, las personas con factor 9, las personas con inhibidores. O sea, un universo de pacientes que necesitan reinsertarse en una vida productiva, reinsertarse en una vida que realmente aproveche las capacidades que tienen, porque eso es lo contrastante de esta situación. Encontramos que entre nuestros pacientes hay muchas personas que tienen ciertas capacidades que seguramente con el soporte necesario podrían lograr aportar no solamente en beneficio de la familia con hemofilia, sino también del país mismo, ¿no? Tenemos algunas personas que han logrado acabar carreras, que han logrado insertarse y que son la demostración de que sí podemos nosotros hacer algo más que solamente ser lo que de repente algunas personas de las instituciones del Estado creen que somos, una carga. Nosotros no somos una carga, nosotros necesitamos que inviertan en nosotros, que nos den la oportunidad de hacer aquello que deseamos hacer y que es parte de nuestros sueños. Ser parte importante del país para nosotros es esencial, es importantísimo. Y si no recibimos el soporte debido, el país también pierde, porque tenemos una capacidad de lucha y de resiliencia que seguramente si tuviéramos las oportunidades que otras personas tienen, lograríamos cambiar el destino, el camino, contribuir para cambiar el destino, el camino del país. Finalmente, quiero darles un abrazo a todos por este momento, este día tan especial. Están habiendo muchos eventos. Vamos a tener la iluminación de la pileta del Hospital Regagliati, por ejemplo, y seguramente después de este 17 también tenemos comprometidos algunas actividades con entidades del Estado que esperamos
poder difundir una vez que nos confirmen asistencias. Con eso nosotros queremos, buscando compromisos del Estado, es con lo que queremos nosotros despedir el tiempo que estuvimos acá con la directiva en estos 2 años, y en mi caso durante estos 4 años, y esperemos también que sirva como cimiento para otras cosas buenas que puedan hacer los que vengan en el futuro. Gracias a ustedes por escucharme y estamos acá para seguir adelante con solidaridad para tratar de que la atención llegue a todos. Muchas gracias, señor Pareja, por su disertación. Ya damos por concluido entonces la participación de todos los ponentes. Queremos agradecer a todos los que se han conectado en línea para esta charla virtual en conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia. Muchas gracias a todos.